Saludos y bendiciones amigos, familiares, personas que vean este video. Por acá su amigo Marcelino Quintana. Quería compartir una palabra en este martes. Espero que les sea de bendición y que pueda tener un día en bendición y victoria. Y que esta palabra le ayude, le fortalezca y le guíe en su camino y durante todo este día. Y les puse a esta palabra: Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció la muerte, le puse a esta palabra. Y hoy quiero hablarte sobre este tema de la muerte, que es un tema que todo ser humano, crea o no crea, todos tenemos que pasar por ahí, por la muerte. Y aunque las personas crean, muchas personas tienen muchas ideas de la muerte. Algunos creen que cuando mueren van a reencarnar, ya sea en otra persona, en un árbol, en un animal, en algo. Algunos creen en la reencarnación, otros creen que cuando mueren van a estar en el mundo de los espíritus que ellos mismos adoran. Y así hay muchas creencias acerca de la muerte. Lo que nadie puede obviar o lo que nadie puede tratar de, como, aunque tú no creas, todos tenemos que saber que todos vamos a morir. En algún momento todos vamos a morir. A no ser que venga Cristo, y cuando venga Cristo, ya cuando Él venga, dice que los que estén vivos serán transformados. Pero todos sabemos que en algún momento tenemos que morir. Las personas lo que más hacen es tratar de no pensar en la muerte. Tratan de no pensar en la muerte y algunos, como a veces lo he dicho, que hago la historia de un muchacho que conocí cuando vine a este país, que estábamos trabajando juntos y él tenía una herida muy grande en la rodilla que se había hecho trabajando, y él decía que él no pensaba en el dolor. Que yo le decía: ¿y no te duele cuando tú trabajas? Y él decía: no, yo no pienso en el dolor. Pero entonces cuando se lastimaba, entonces él decía: ay, y le decía: eso es mental. Y yo le decía: viste que es mental, es mental. Quiere decir que aunque él no pensara en el dolor, cuando él se lastimaba la herida, entonces por mucho que él trataba de no pensar en que le dolía, al final tenía que reconocer que le dolía, que no era mental. Y así las personas, aunque no quieran creer en la muerte, saben que tienen que pasar, seas rico, seas pobre, seas millonario, tengas, no tengas, en el país que esté, donde quiera que esté, tienes que, en algún momento sabes que tienes que morir. Y las personas creen que no pensando en la muerte ya resolvieron el problema. Y otros creen que ya cuando mueren ya se terminó todo. Pero lamentablemente usted que vea este video, aunque crea o no crea, después de la muerte hay vida. Y aunque usted muchas veces diga: no, pero es que yo no veo que nadie viene de la muerte. Usted no ve que nadie viene de la muerte, pero sí, hay muchos testimonios de personas que han estado muertos un minuto, 2 minutos, 10 minutos, han estado muertos días y han contado qué es lo que sucede después que ellos mueren. Y la Biblia te lo explica y te lo dice, lo que sucede después que tú mueres. Hay muchas personas que han contado que cuando mueren son escoltados. Hay espíritus que vienen. Si mueres en Cristo, dice que hay unos ángeles que vienen y te llevan. Ahora la persona cuando no muere en Cristo, dice que hay unos espíritus que vienen y que te llevan. Quiere decir que hay dos espíritus que te están. Y a veces, ¿qué pasa? Que a veces la persona cuando está a punto de morir, hay espíritus que lo están rondando. Y esos espíritus ya saben que en cualquier momento se va a morir. Y muchas de esas personas han contado que ellos sienten que los espíritus están ahí mirándolo. Son espíritus que están esperando, porque hay dos espíritus asignados para eso. Cuando ya te mueres, entonces esos espíritus te llevan al lugar que te tienen que llevar. Y existen dos muertes, que es una muerte física y una muerte espiritual. La muerte física es cuando ya tú te mueres en este cuerpo. Pero bueno, la muerte espiritual es la segunda muerte, que es la muerte que es por la eternidad. La muerte física sencillamente es la muerte que tú pasas de esta dimensión física a una dimensión espiritual.
Y hay algunas personas que mueren y ya inmediatamente, si esa persona cumplió el tiempo que Dios le puso en esta tierra que debía vivir, esa persona cuando muere ya va directamente o va a la presencia de Dios, o esa persona va al infierno. Y entonces cuando esa persona sale del cuerpo, su espíritu va a Dios, pero el alma, que es tu realmente ser, es tu ser, donde están tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. El alma es la que es escoltada, ya sea para la presencia de Dios o ya sea para el infierno. Ahí en este lugar donde es el lugar donde la persona está sufriendo hasta que ya esta persona le toque el juicio y que Dios decida su destino. Pero estas personas van para un lugar que el diablo tiene preparado para las almas que se fueron sin Cristo, que muchos han contado que han estado en este lugar y lo que han visto en estas cárceles, que son cárceles donde las personas son sometidas a distintos castigos. Y cuando tú mueres, tú que sales del cuerpo, tu alma tiene un cuerpo, quiere decir que usted ha visto muchas películas y series que las personas mueren y salen del cuerpo. Asimismo, algunos dicen que mueren y ellos sienten que se van y que hay como una luz que lo lleva, pero otras personas mueren y dicen que es como un túnel oscuro, que van por todo ese túnel oscuro, van en ese túnel oscuro hasta que ellos llegan al lugar que esos espíritus los escoltan. Algunos han logrado salir de ahí, que dice que van por ese túnel y van cayendo, pero algunos regresan. Dios por misericordia los regresa a esta vida, pero han contado el testimonio de que han visto cómo van por este túnel. Algunos van por ese túnel de luz, pero otros van por ese túnel de oscuridad. Y han contado lo que han visto, ya sea en el cielo, en la presencia de Dios, o ya sea ya en el infierno, en el abismo, ahí donde están los espíritus y donde están las almas de las personas que han muerto. Ahora, la muerte, cuando la persona muere, que la persona cree que ya todo terminó, esta persona muere. Y esta persona cuando muere, que ya sale del cuerpo, hay algunas personas que se mueren antes de tiempo. Y estas personas es a lo que muchos le decimos espíritus errantes. Son personas que están muertas, pero que no es su tiempo morir. Y eso lo he explicado algunas veces. Y se quedan en esta dimensión, pero ya no tienen cuerpo. Ya ellos ya perdieron su cuerpo porque murieron, pero no era su tiempo morir. Y estos son los espíritus errantes, o son los espíritus que muchas personas cuentan que los ven. Y estas personas buscan la manera de que alguien los ayude porque se quedaron atrapados en esta dimensión. Ya no tienen cuerpo, ya están muertos, pero se fueron antes de tiempo. Y al irse antes de tiempo están en esta dimensión. Y ellos a veces buscan ayuda de familiares, de amigos, de personas que conozcan para que los ayuden. Y muchas personas lo que hacen es que le hacen como algo así como unas misas para que esas personas puedan descansar y se vayan a la dimensión que ya le corresponden, porque ya no tienen cuerpo y ya no pueden estar en esta dimensión. Algunos se quedan en otros cuerpos, a veces echando fuera espíritu de las personas. A veces te puedes encontrar un brujo, una bruja, pero a veces te puedes encontrar una persona que ya murió. Esta persona está muerta y esta persona, o los brujos y las brujas lo usan como sus esclavos para hacer ciertos trabajos en las personas, o esta persona sencillamente murió antes de tiempo y esta persona está en un cuerpo porque esta persona no ha podido irse para la dimensión que tiene que irse porque no es su tiempo, y está ahí en el cuerpo de alguien sencillamente porque está buscando ayuda o para manifestar su personalidad. Así que te puedes encontrar, esto es un gran misterio. Cuando se le está echando fuera los espíritus a las personas, te puedes encontrar un brujo que está dentro de ese cuerpo porque ese brujo tiene controlado a esa persona.
y está en ese cuerpo por medio de un hilo de conexión, y ese brujo está en ese cuerpo para que tú no puedas hacerlo libre. Pero también puede ser una persona que murió antes de tiempo, que está en ese cuerpo porque esa persona ya no tiene cuerpo y necesita un cuerpo para seguir en esta dimensión. Pero ya esa persona no es ya de este mundo. O pueden ser espíritus que son espíritus que habitan en los cuerpos para manifestar su personalidad como tal. También hay personas, los brujos usan algo llamado, ellos creo que le llaman algo así como prenda. ¿Qué son estas prendas? Estas prendas son alguna carabela, algún hueso de algún muerto. Cuando las personas mueren, hay espíritus que le dicen a estas personas que usen estas cosas. Y estas cosas tienen como cierta energía que le da ciertos poderes para estas personas hacer su brujería y su hechicería, los brujos y estas personas que hacen estos tipos de trabajo, que tienen estos altares con estas prendas. Estas prendas muchas veces son huesos, muchas veces son calaveras, pero estas prendas les sirven a los brujos y a las brujas para hacer sus trabajos. Estas prendas emanan unas energías, emanan unos poderes, que son unos poderes malignos que hacen que estos espíritus le den las cosas que ellos piden a estos brujos que tienen a estas prendas en los altares. Muchas veces en los altares tienen estos tipos de prendas, pero muchas veces lo que tienen son personas muertas que son espíritus errantes, como le dije, que son esclavos, que lo que hacen es que estas personas les sirven. Son personas ya que murieron, que estas personas ellos las esclavizan, se fueron antes de tiempo, están en esta dimensión atrapada, y entonces ellos lo tienen atrapado en sus altares como prendas también para ellos, entonces que le hagan sus trabajos. Y entonces los tienen ahí esclavizados, y entonces estos brujos lo que hacen a estas personas que ya son personas que son personas que ya murieron, pero que están todavía en esta dimensión porque se fueron antes de tiempo, y entonces los usan para hacer sus hechicerías y hacer los trabajos perversos que ellos hacen. Pero generalmente las personas tienen una idea de que cuando mueren, ya ellos mueren y murieron, y algunos se convirtieron en espíritus que son los que los ayudan. Realmente estos no son las personas, no son los espíritus de esos familiares, ya le dije que esto también creo que le he dado alguna enseñanza de los espíritus familiares. Estos son demonios que habitaron en los cuerpos de estos familiares por muchos años, entonces conocen la historia de ese familiar, y entonces esos demonios lo que hacen es tomar la personalidad, y entonces ellos imitan todo de este familiar, imitan la voz, imitan los gestos, imitan todo, y como conocen la vida de este familiar, o como son espíritus que han estado en una familia por muchas generaciones, estos son espíritus que realmente lo que están es burlándose de la familia y trabajando en esa familia pensando que realmente es un familiar y no es un familiar. Son sencillamente espíritus familiares que imitan todo de ese familiar, y eso lo ve mucho en los bembés, o en las misas, o en algunas actividades de esta gente que hacen, que llaman a los muertos, y estos realmente no son muertos, estos son sencillamente espíritus familiares, espíritus que toman la forma de ese familiar, y entonces hablan y dan datos y dan cosas que ya ellos ya conocen de antemano porque han estado trabajando en esa familia por mucho tiempo. O lo que hace el espíritu guía es buscar algún espíritu familiar de esa familia para que entonces le dé toda la información que necesita, porque llevan mucho tiempo trabajando en esa familia. Y estos son espíritus que engañan mucho a las personas en la hechicería, la santería, la brujería y estas prácticas, que ellos creen que realmente están trabajando con muertos, y lo que están trabajando es con espíritus familiares, que son espíritus que conocen todo de su familia, y hacen este tipo de cosas. También he explicado que lo que son los hospitales y son los cementerios son dos lugares que hay puertas para otra dimensión. En estos dos lugares hay
estos espíritus que son espíritus de muerte, que son espíritus muy fuertes, que son espíritus que por ejemplo, el brujo cuando quiere hacer un trabajo que no va a fallar, hace un trabajo en un cementerio o en un hospital. En el hospital hacen los trabajos, por ejemplo, le dije que son trabajos para hacer cambio de vida, que es un cambio de vida. Una persona que está casi muriendo, tiene un espíritu de muerte que está casi muriéndose y lo que hacen es pasarle ese espíritu de muerte a otra persona y se muere esa otra persona y entonces tú quedas vivo, porque ese espíritu de muerte lo que hacen es pasárselo. Y en el cementerio los trabajos que hacen es que este espíritu de muerte, que es un espíritu muy fuerte, un espíritu aliado de Satanás y es un espíritu de rango, tiene muchos nombres que le dan el señor del cementerio y otros nombres que le dan a este espíritu de muerte. Lo que hace este espíritu, que este espíritu cuando te da un favor, ya ese espíritu te da un favor y ya sabe que tú hiciste un contrato con tu alma para que usted vaya para el infierno. Usted tiene pasaje directo al infierno. Hay muchas personas que hacen estos pactos, estos demonios que trabajan en el cementerio, que son espíritus muy fuertes, te dan lo que tú le pides, pero ya después ellos a los años o te llevan a ti o se llevan a algún familiar. Y si no te llevan a ti o se llevan a algún familiar, ya ese espíritu con el que hiciste pacto ahí en el cementerio, ya ese espíritu usted es muy difícil, tiene que ser un milagro de Dios para que usted se salve, pero ya usted sabe ya que usted su alma ya la pactó y que usted va para el infierno directo. Por eso es que muchos brujos también hacen estos trabajos, van a los cementerios a hacer estos trabajos o al hospital, porque allá hay portales al mundo espiritual y casi todo lo que usted pide ahí, esos demonios te lo dan porque es un contrato directo que usted hace para que usted tenga un pasaje directo al infierno. Esos espíritus del cementerio y esos espíritus del hospital no fallan. Hay un portal ahí. Y eso es un negocio muy fuerte que tienen las personas en los cementerios. Cuando un brujo te pide un hueso, te pide una calavera, te pide algo de un cementerio o la misma tierra del cementerio, ahí se emana mucha energía diabólica y esos trabajos que hacen las personas con esa tierra, con esas cosas del cementerio, son trabajos que realmente son muy fuertes, son espíritus muy fuertes que se mueven ahí. ¿Por qué? Porque ahí está la muerte. Lo que es el cementerio y lo que es el hospital son dos lugares que la muerte está ahí. Los espíritus de muerte siempre están ahí porque en los hospitales siempre están muriendo gente. Hay un portal ahí. En los cementerios, como hay otra, cuando la persona está durmiendo o la persona murió, ya está en otra dimensión. Entonces el cementerio también es como estar en otra dimensión. Y entonces de ahí se emana mucha energía, que esa es la energía que usan los brujos, los hechiceros para hacer sus trabajos. Usted pasa por un cementerio, usted de noche usted tiene miedo porque hay muchos espíritus moviéndose de noche, hay muchos espíritus y hay muchos trabajos y hay muchas personas ahí haciendo brujería o van allí por pacto, por cosas que hacen, porque estos espíritus de muerte no fallan. Hay algunos que también lo que hacen, por ejemplo México, que adora el espíritu de muerte, ellos creen que adorando el espíritu de muerte ellos están bien, pero eso, aunque adoren el espíritu de muerte de todas formas te va a llevar, ese espíritu te va a llevar de todas maneras. Y cada ser humano o tiene miedo de morir o sabe que en cualquier momento va a morir. Eso es inevitable. Lo que el diablo te hace creer que ya cuando tú mueres todo termina, pero ese es el problema, que cuando usted muere, usted lo que hace es pasar para otra dimensión. Usted pasa a otra dimensión cuando usted muere. Y aunque a usted no le importe, aunque usted diga que ya morí, todo terminó, ya lamentablemente ya cuando usted muere, que usted sepa que pasó a otra dimensión, usted va a decir, lo escuché, me lo dijeron, lo oí, pero no quise hacer caso. Quiere decir que usted quiere obviar lo que usted quiera obviar, pero aunque usted quiera obviarlo, usted al final va a morir y usted al final va a pasar a otra dimensión y usted al final va a darse cuenta que realmente hay vida después de la muerte. Hay algunas culturas o costumbres que lo que hacían era que ellos cuando enterraban a sus muertos lo enterraban y todo su dinero, sus prendas, su oro, todo lo enterraban con ellos porque ellos sabían que había vida después de la muerte. Pero el problema es que cuando tú mueres,
usted va a otra dimensión que nada de lo que usted tiene en este mundo terrenal, en este mundo físico, usted se lo puede llevar. Y por eso es que a los años, a los siglos, cuando desenterraban a esas personas ya estaban hechos tierra, porque la palabra te dice polvo eres y a polvo volverás, y usted veía que el oro, todo lo que habían enterrado estaba ahí, porque son cosas del mundo físico que no te puede llevar al mundo espiritual. Y todo lo que tú tengas del mundo físico no te lo puede llevar al mundo espiritual. Todo lo que tengas, por eso es la gente que por mucho dinero, por muchas cosas que tú tengas, no, nada te lo puedes llevar al mundo espiritual, porque es un mundo diferente a este, que solo lo experimentas cuando tú mueres. Si tú no mueres, no experimentas ese mundo. Pero ya cuando tú mueres, ya tú pasas a otro mundo, ya tú pasas a otra dimensión. Hay un pasaje que está, creo que está en el Evangelio, que es la historia del rico y el Lázaro. Dice que el rico murió, y cuando el rico muere va a un lugar de tormento. Y entonces dice que cuando muere Lázaro, cuando muere el pobre, va al seno de Abraham. Pero dice que el rico estaba atormentado y le decía al Lázaro que por lo menos mojara la punta de su dedo en lengua para que por lo menos pudiera refrescar un poco, porque dice que estaba en un fuego que no aguantaba. Y entonces la palabra te dice que había una separación entre ellos dos, y que él no, Lázaro, y le decía a Lázaro que no podía ir a ayudarlo. Y entonces le dijo, el rico decía, déjame ir aunque sea al otro mundo, a este físico, a decirle a mis hermanos que no vengan a este lugar, que si hay vida después de la muerte. Y dice que Abraham le dijo, ellos tienen a los profetas, quiere decir que ellos tienen a la gente de su mundo para que le hablen de este mundo. Así que aunque alguien vaya de los muertos, no van a oír. Quiere decir que las personas pueden escuchar muchos testimonios de personas que vinieron después de la muerte, pero eso a las personas realmente no lo va a ayudar. Por mucho que tú quieras tratar de decirle a las personas que hay vida después de la muerte, la gente no va a entender. Aunque vea a un muerto que resucitó, la gente no va a entender. Y eso es lo que le estaba diciendo en ese momento. Y le explicó y le dijo, tú recibiste tus bienes en este mundo y él recibió los males. Ahora él aquí tiene sus bienes y tú entonces vas a recibir lo que tú mereces. Y es la vida la que te lo dice. Usted, todo lo que usted pudo hacer en esta vida, lo hizo. Pero ya usted, cuando vaya a la otra vida, que es la eterna, usted va a pagar. Al final, si hiciste lo bueno, vas a recibir lo bueno por la eternidad. Pero si hiciste lo malo, vas a recibir lo malo por la eternidad. Todo mal que hiciste en este mundo físico, en el mundo espiritual lo vas a pagar. Si el diablo no te lo cobra en el mundo, si el diablo te hizo un favor en el mundo físico y no te lo cobra, en el mundo espiritual te lo va a cobrar, y te lo va a cobrar duro. Te lo va a cobrar bien cobrado. Por eso es que no te puedes, cuando ves a la gente que hace mucho mal y hace mucho daño, y tú dices, pero este no pagó, este se fue en esta vida sin pagar. No es que se fue sin pagar, sino que esta persona, Dios le dio años para que se arrepintiera, para que tratara de hacer las cosas bien, y esta persona no entendió. Pero entonces en el mundo espiritual esta persona va a sufrir bastante. Se va a ir y se va a ir. Y en ese mundo espiritual, que es el mundo eterno, es cuando la gente va a decir, hubiera querido haber hecho el bien y no lo hice, pero ya va a ser demasiado tarde. Por eso es que uno nunca puede pensar que se va a ir alguien de este mundo, se fue sin pagar. No se fue sin pagar, sencillamente Dios le dio tiempo para que se arrepintiera, pero cuando llegue al otro mundo, a la otra dimensión, ahí va a pagar, y va a pagar bien caro. Pero te voy a seguir hablando acerca de por qué Jesús venció la muerte. Cuando Adán y Eva pecan en Génesis, Dios le dice que si ellos pecaban, ellos morirían, que ellos iban a experimentar la muerte. Y ellos pecan. Al ellos pecar, ellos experimentan la muerte. Quiere decir que antes de que Adán y Eva pecaran, que el diablo lo hiciera pecar, ellos no sabían lo que era la muerte. Ya la muerte existía, porque ya el diablo había pecado.
Pero el diablo, al hacerlos pecar a ellos, entonces el diablo iba a poder tener autoridad sobre Adán y Eva y sobre toda la humanidad, porque la palabra te dice que la paga del pecado es la muerte, pero dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir que todos tenemos que morir por el pecado, pero si aceptamos a Cristo, entonces nosotros podemos tener vida eterna y no sufrimiento eterno. La persona muere, y si muere sin Cristo, la persona muere y va a tener un sufrimiento temporal hasta que le toque el juicio. Pero la persona que muere con Cristo, esa persona va a tener un descanso temporal hasta que ya termine, le toque juicio, y entonces pueda ir a vivir la eternidad con Cristo. Y el diablo, cuando Adán y Eva peca, el diablo sabía que ya el diablo tenía el imperio de la muerte. Quiere decir que el diablo sabía, todos pecan y todos van al lugar que yo le tengo preparado para ellos, que era el infierno. El diablo preparó un lugar para que todo el que tenga que pecar, porque Dios estableció que si pecábamos moriríamos, y la paga del pecado es la muerte. Y el diablo siempre confió en eso, que todo el que moría tenía que entonces ir para el infierno, porque la única manera de que tú no fueras al infierno era que tú no pecaras, y todos habíamos pecado. Quiere decir que tenía que venir alguien, que este alguien era Jesucristo, en carne y sangre, para vivir una vida sin pecado, para poder derrotar la muerte. Y esto es lo que le voy a leer en Hebreo. Hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Hebreo, y en el capítulo 2, versículos 14 y 15, miren, le voy a leer aquí lo que dice. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Que está diciendo que Jesús tuvo que venir en carne y sangre, vivir una vida sin pecado, para él poder destruir el imperio que tenía el diablo, que era la muerte. Quiere decir que mientras que Jesús no viviera sin pecado, todos teníamos que morir y todos teníamos que tener miedo a la muerte. Pero a Jesús venir y él vivir una vida sin pecado, cuando Jesús muere, ¿qué pasa cuando Jesús muere? Que cuando Jesús muere, el diablo lo lleva al infierno. Pero dice que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué no pudo retenerlo? Porque no tenía pecado. Quiere decir que era ilegal que el diablo retuviera a Jesús en el infierno. Era ilegal que el diablo retuviera a Jesús en el infierno. Quiere decir que era un asesinato ilegal. Y como era ilegal porque no había pecado en Jesús, Jesús salió del infierno. Dice que Jesús, cuando sale de ahí, todo el que estaba allí sujeto a servidumbre, Jesús lo saca de ese lugar. Destruye su imperio. Cuando te habla la palabra de que Jesús destruyó el imperio de la muerte, está diciendo que ya el diablo, esa arma que todo el mundo tenía miedo a morir, ya el diablo esa arma ya no puede usarla, porque todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Por eso es que la palabra dice, la paga del pecado es la muerte, pero dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que la persona, cuando recibe a Jesús, cuando la persona deja de pecar, cuando la persona empieza a vivir la vida que Dios quiere, entonces la persona ya tiene vida eterna. Y ya la persona sabe que cuando muere, se va con Cristo, no se va para el infierno con el diablo allá, a que el diablo le diga, ahora vas a sufrir por todos los pecados que cometiste en la tierra, porque el infierno, que es el infierno, son unas prisiones que existen, que cuando la persona muere sin Cristo, allí es donde el diablo le dice, todo lo que te di en la tierra, todo lo que te dije que hicieras, que hiciste, ahora aquí vas a pagar. Y entonces ahí son lugares de tortura, que hay en esas prisiones que hay en esa dimensión del infierno. Allí hay prisiones donde te dice, aquí están los adúlteros, aquí están los fornicarios, aquí están los avaros, aquí están los homosexuales, aquí están los ladrones. Esas prisiones son prisiones, aquí están los brujos, los hechiceros. Esas prisiones son prisiones que son cárceles de acuerdo a los tipos de pecados que cometiste en la tierra. Y ahí entonces te están torturando por esos pecados. Ahí se te está haciendo un juicio por la manera en que viviste en la tierra. Tremendo. Y entonces la persona, cuando muere, esa persona va a esa dimensión. Lo que el diablo le dice a las personas, ya cuando muere todo termina.
Y el diablo engaña a las personas pensando a las personas que pero no, todo no termina. Es cuando mueres, cuando empieza la cosa. Pero cuando Jesús murió, el diablo trató de retener a Jesús en el infierno. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús sacó a todo el que creyó en él ahí, todo el que estaba ahí en el infierno que creyó en Jesús, Jesús lo sacó de ese lugar. Y entonces el diablo solo puede tener en el infierno a las personas que rechazan a Jesucristo. De ahí para allá ya no puede tener a más nadie. Por eso es que dice que destruyó el imperio de la muerte. A ti el diablo te puede llevar antes de tiempo, el diablo te puede llevar por una enfermedad, puede venir un brujo y hacerte una hechicería y morirte, pero si tú recibiste a Cristo, si tú aceptaste a Cristo, usted sabe que usted se va para el cielo, para la presencia de Dios. Usted sabe que... Pero el que te hizo la brujería, el que te hizo la hechicería, el que te hizo lo que te hizo y te mató, ese sabe que después, cuando esa persona muera, el que te hizo eso, entonces el diablo le va a decir, mira, como tú le hiciste este mal a esta persona y, y como lo que hiciste está mal, ahora tienes que pagar. Entonces la persona tiene que pagar entonces. Quiere decir que el diablo te dice, disfruta ahora y paga después. Pero después todo lo que cometiste mal delante de Dios, entonces eso lo vas a tener que pagar. Hay unas historias que cuentan de los primeros cristianos cuando Jesús muere. Dice que había un emperador llamado Nerón, que este emperador mató a miles de cristianos en los estadios romanos. Los mató de muchas maneras. Algunos los quemaba con aceite, algunos le tiraba leones para que se los comieran. Dice que este emperador Nerón, un hombre muy perverso, dice que él no entendía por qué los cristianos en ese tiempo que él los asesinó, cuando morían, ellos morían sonriendo. Y decía, ¿cómo es posible que esta gente le estoy creando un sufrimiento tan grande y esta gente cuando muere está riéndose? Y él dice que después de muerto él los veía y dice que él los veía con una sonrisa. Imagínese usted que este hombre quemaba vivo a los cristianos con aceite, los leones se los comían. Este hombre acabó con miles de cristianos, que hay algunos teólogos que piensan que esta es la gran tribulación que habla Mateo 24, esta persecución que tuvo este emperador llamado Nerón, bien perverso. Pero dice que estos cristianos sabían que cuando morían, lo que dice Pablo, que se iban con Cristo. No tenían miedo a la muerte y no tenían que tener miedo a la muerte. Quiere decir que usted muere y usted sabe que se va con Cristo si aceptó a Cristo, porque la palabra te dice que la paga del pecado es la muerte, pero dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando tú le preguntas a algún hechicero, a algún brujo, a alguien que crea en Shango o Batalá, Yemayá, algún demonio de estos, o Mahoma o Buda, o alguno de estos espíritus que la gente adora, tú le preguntas dónde están y las personas, además de que todo esto son historias y fábulas que ni ellos mismos se la creen, estos murieron y ya murieron y no pudieron vencer la muerte. Pero en Jerusalén hay una tumba que está vacía, que es la tumba de Cristo. Testimonio a todas las naciones de que Cristo resucitó, de que Cristo venció la muerte y que ahora cuando usted cree en lo que Él hizo, usted entonces también sabe que tiene vida eterna. Y cuando Él resucitó, dice que al Cristo resucitar, muchas personas que estaban en las tumbas, dice que resucitaron con Él. Y eso es algo que alienta mucho al Hijo de Dios, sabe que cuando muere, que la muerte no es el final, que la muerte es el principio de que tú vas a vivir la eternidad con Cristo. Quiere decir que ya tú no tienes miedo a la muerte. No tienes que estar haciendo como hace el impío, que el impío dice, no voy a pensar en la muerte porque ya cuando yo muera ya se acaba todo. Y eso es lo que el diablo quiere, que el impío, el que no cree en Dios, piense. Pero el cristiano, el hijo, la hija de Dios sabe que cuando muere se va con Cristo. Sabe que la muerte sencillamente es pasar de una dimensión a otra dimensión, porque Jesús la venció y la venció para que tú y yo ahora podamos también tener la vida eterna que nos da. Y esa era la palabra que quería dejarte hoy.
Recuerda que Jesús venció la muerte para que tú y yo tengamos vida eterna. No tienes que preocuparte la muerte porque sabes que la muerte es pasar de una dimensión a otra. La muerte es pasar de una dimensión a otra. Ya sabes ya que cuando te vas con Cristo. Si el diablo te mata antes de tiempo, sabes que te vas con Cristo. Si el diablo te mata por una enfermedad, te vas con Cristo. Si tienes que tener algún sufrimiento, te vas con Cristo. Pero no le creas la mentira al diablo, porque el diablo hay muchas personas. Nadie se quiere morir. Usted le pregunta al impío, al ateo, y no sé, nadie se quiere morir. ¿Por qué? Porque usted tiene un espíritu, que ese espíritu te lo dio Dios, que ese espíritu es eterno. Y usted no se quiere morir, aunque usted no quiera creer en Dios, aunque usted diga lo que diga, usted no quiere morirse, porque nadie se quiere morir. Cuando la persona se quiere morir es porque ya la persona ya que dice ya no tengo por qué vivir en este mundo. Y el diablo le dice ya acaba de morirte ya que ya tú, pero dice que los que se suicidan, estas personas no van a heredar el reino de Dios. Pero cuando usted se muere, cuando usted se suicida, usted va para el infierno. Cuando usted se ahorca, cuando los demonios hacen que te ahorques, que te envenenes, que hagas algunas cosas estas, los demonios hacen esto y te dicen, ya tú no sirves para nada, a ti nadie te quiere, todo el mundo te odia, tú no eres nadie. Eso los demonios te lo dicen ¿para qué? Para que usted se suicide. Y cuando usted se suicida, la palabra dice que los suicidas no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué hacen los demonios? En ese momento que te suicidas, los demonios entonces te llevan para la cárcel donde están los suicidas, los que se suicidaron. Y entonces usted va para el infierno también. Pero usted, si cree en Cristo, usted sabe que usted va a vivir hasta que Dios quiera que usted viva. Y cuando usted ya termine su vida en esta tierra, usted se va con el Señor. No tiene que preocuparle la muerte. Si la persona no cree en Cristo, cuando muera va para el infierno. Aunque no quieras creer, vas para allí. Vas para allí. Pero si tú creíste en Jesús, ya sabes ya que tienes vida eterna y que te vas con el Señor. Va a ser tremendo ese día cuando sea el juicio final, que usted vea allí a toda su familia, que usted vea a todas las personas y usted diga, tremendo. Y que ahí ustedes y yo estemos ante el gran trono blanco para entonces recibir la recompensa. Ya sea o que te vas con Cristo o que te vas para ir para el lado del fuego con el diablo y sus demonios. Pero recuerde que Jesús venció la muerte. No tiene que preocuparte la muerte. El apóstol Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. El apóstol Pablo sabía que estar con Cristo era mucho mejor porque ya usted ya terminó el sufrimiento, terminó las peleas, terminó todo lo que el peregrinaje en esta tierra terminó y usted se puede ir con el Señor. Y usted dice, bueno, ya tranquilamente me voy con el Señor. Así que te dejo esta palabra, que tengas un martes bendecido en victoria y recuerda que en Jerusalén hay una tumba vacía, porque resucitó, tú y yo también vamos a resucitar. Así que seas bendecido en este día. Y cada vez que el diablo trate de ponerte pensamientos en la mente, cada vez que el diablo quiera decirte cualquier cosa, recuérdale lo que dice Hebreos 2:14, Jesús te derrotó. Jesús te derrotó en la cruz del Calvario, Jesús te derrotó. Jesús te derrotó. El diablo odia cuando tú le dices Hebreos 2:14-15, porque ahí habla de que él fue derrotado por Jesús, que ya él no tiene el imperio de la muerte. Que aunque estos espíritus de muerte traten de llevarse a todos que puedan para el infierno, que usted sabe que usted no va para ahí. Así que tengas un día bendecido. Por acá le saludo a su amigo Marcelino. Bendiciones. Y saludos allá a mi mamá que está mirando, a mi tía que está mirando. Dios les bendiga, les guarde, les fortalezca y esta palabra les dé consuelo en cualquier aflicción. Bendiciones.